El día que mi padre me vendió, llovía como si el cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir y quisiera advertirme con cada gota que golpeaba la ventana del estudio, donde él me esperaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con las manos cruzadas y los ojos vacíos, de quien ya ha tomado una decisión irreversible. Yo tenía 32 años, no era una niña. Y sin embargo, la forma en que pronunció aquellas palabras me redujo a algo más pequeño que una niña, algo sin voz ni voluntad, algo que se entrega envuelto en papel de seda como parte de una transacción que nunca pedí comprender. «Vas a casarte con Ignacio Salcedo», dijo, y su voz no tembló, no se quebró, no buscó la mía para confirmar que yo seguía respirando. Lo dijo como quien anuncia el clima o la hora de la cena, como si el destino de su única hija fuera un dato menor en la agenda de un hombre acostumbrado a mover piezas sin mirar los rostros de quienes movía. Yo me quedé de pie frente a él con las manos heladas y un zumbido extraño en los oídos. Ese sonido que aparece cuando el cuerpo entiende algo antes que la mente, cuando el instinto grita lo que la razón todavía no puede articular. «No puedes estar hablando en serio», le dije, aunque sabía que mi padre jamás hablaba sin seriedad. Él era un hombre incapaz de bromear. La risa le parecía un desperdicio de tiempo, y las emociones, un lujo que no podía permitirse quien administraba un imperio textil levantado con décadas de negociaciones despiadadas. «Es lo mejor para esta familia», respondió sin moverse, sin parpadear, como si estuviera leyendo un contrato que ya había firmado por ambas partes. «Ignacio es un hombre respetable, con recursos, con posición. No vas a encontrar nada mejor». «No estoy buscando nada», le dije, y la voz me salió más rota de lo que hubiera querido. «No estoy buscando un marido, papá. No estoy en venta». Él se levantó entonces, despacio, con esa lentitud calculada que siempre usaba cuando quería que yo sintiera el peso de su estatura, de su edad, de todo lo que había construido y que, según él, yo debía proteger, aunque fuera con mi propia vida. Se acercó a la ventana y miró la lluvia como si fuera más interesante que mi angustia. «No se trata de lo que tú quieras, Renata. Se trata de lo que necesitamos. Y necesitamos a Salcedo de nuestro lado. Ignacio Salcedo». Yo lo había visto apenas 3 o 4 veces en mi vida, siempre en reuniones formales donde los hombres hablaban de cifras y porcentajes mientras las mujeres sonreíamos como adornos colocados estratégicamente alrededor de una mesa. Era un hombre alto, de cabello entrecano y ojos oscuros, con una mandíbula que parecía tallada para no ceder jamás. Tendría unos 47 o 48 años, y había algo en su forma de mirar que me incomodaba profundamente, no porque fuera amenazante, sino porque parecía ver demasiado. Cuando sus ojos se posaban en mí, yo sentía que me leía por dentro, que encontraba algo en mi rostro que yo misma desconocía. Y eso me producía una mezcla de irritación y vértigo que prefería no examinar. «¿Él sabe de esto?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. Mi padre no habría hablado conmigo si no hubiera asegurado primero todos los extremos del acuerdo. «Él está de acuerdo», confirmó con un tono que pretendía tranquilizarme, pero que solo logró hundirme más. De hecho, fue él quien lo sugirió. Eso me golpeó con una fuerza que no esperaba. No era solo que mi padre me entregara, era que aquel hombre me había pedido. Me había señalado como se señala una propiedad en un catálogo, y mi padre había asentido como quien cierra un buen negocio. Salí del estudio sin decir nada más. Subí las escaleras hacia mi habitación con las piernas temblando y el pecho apretado, y al cerrar la puerta me dejé caer contra ella hasta quedar sentada en el suelo, abrazándome las rodillas como hacía de niña cuando escuchaba a mis padres discutir detrás de paredes que nunca fueron lo bastante gruesas. Mi madre. Siempre volvía a ella en los momentos de mayor fragilidad, como si su ausencia fuera un pozo al que yo caía cada vez que el suelo se abría bajo mis pies. Ella se había ido cuando yo tenía 14 años. No murió. Eso habría sido más sencillo de aceptar. Simplemente desapareció.
Una mañana su lado de la cama estaba vacío, su armario a medio llenar, su perfume todavía flotando en el baño como un fantasma que no terminaba de irse. Mi padre nunca me explicó nada. Tu madre tomó una decisión, fue todo lo que dijo, y esa frase se convirtió en la única lápida de una mujer que, hasta donde yo sabía, seguía viva en algún lugar del mundo sin querer encontrarme. Durante años construí versiones de lo ocurrido. En algunas, ella había huido de un matrimonio asfixiante. En otras, había enloquecido. En las peores, la que yo no me atrevía a pensar sino en las madrugadas más oscuras, mi padre la había obligado a irse. Pero nunca tuve pruebas de nada. Solo el silencio, que en mi familia era el idioma principal. Las semanas que siguieron al anuncio de mi padre fueron un ejercicio de resistencia que fui perdiendo día tras día. Él no volvió a tocar el tema directamente, pero cada gesto suyo lo recordaba. La forma en que me presentaba ante sus conocidos como mi hija, que pronto formará parte de la familia Salcedo. La manera en que dejaba sobre mi escritorio revistas de moda nupcial que yo arrojaba al cesto sin abrir. La insistencia callada con que organizaba cenas a las que Ignacio asistía sin falta. Siempre impecable, siempre cortés, siempre mirándome con esos ojos que parecían contener algo más que interés comercial. La primera vez que estuvimos solos fue en el jardín de nuestra casa, durante una de esas cenas. Yo había salido a buscar aire, harta de fingir sonrisas ante los invitados, y lo encontré apoyado contra la baranda del mirador, con un vaso de whisky en la mano y la vista fija en la oscuridad del jardín. No me sorprendió verlo ahí. Los hombres como él siempre buscan un lugar desde donde observar sin ser observados. Lo que me sorprendió fue que, al notar mi presencia, no se movió ni intentó llenar el silencio con alguna frase vacía. Simplemente me miró y asintió con la cabeza, como quien reconoce ante a alguien que también ha venido a esconderse. No tienes que hacer esto, dije sin preámbulo, porque ya no me quedaba energía para los rodeos. Casarte conmigo, digo. No tienes que hacerlo. Puedes encontrar a alguien que realmente quiera estar contigo. Él bebió un sorbo largo antes de responder. ¿Y tú crees que el querer es lo que gobierna estas cosas? Debería serlo. Debería, repitió, y en su voz hubo algo que no supe descifrar. Algo que se parecía a la tristeza, pero era más denso, más antiguo. Hay muchas cosas que deberían ser de otra manera, Renata. La forma en que dijo mi nombre me detuvo. No lo pronunció como mi padre, que lo usaba como una orden, tampoco como mis amigos que lo decían con ligereza. Lo pronunció como si conociera su peso, como si hubiera practicado decirlo muchas veces antes de atreverse a hacerlo frente a mí. ¿Por qué yo? Pregunté, y en esa pregunta cabía todo. Mi confusión, mi rabia, mi miedo. Él dejó el vaso sobre la baranda y se giró hacia mí. La luz que salía del salón le iluminaba medio rostro, dejando el otro en sombra, y esa división me pareció perfecta para un hombre que claramente vivía entre dos versiones de sí mismo. Porque le debo algo a tu padre, dijo, y porque hay cosas que necesitas saber y que solo podrás saber estando cerca de mí. Esa frase se clavó en mi pecho como una astilla. ¿Qué cosas? Él negó con la cabeza. Todavía no. No voy a casarme con un hombre que me habla con acertijos. No son acertijos, Renata. Son precauciones. Tu padre tiene oídos en todas partes, y lo que tengo que decirte no puede escucharlo él. Me quedé inmóvil, tratando de leer su rostro, buscando señales de manipulación, de engaño, de esa astucia que los hombres de negocios perfeccionan hasta convertirla en segunda piel. Pero lo que encontré fue algo distinto, una urgencia contenida, como la de alguien que lleva años guardando algo que le quema por dentro y que finalmente ha encontrado a quien entregárselo. Tiene que ver con tu madre, añadió en voz baja, casi un susurro, y luego recogió su vaso y volvió al salón antes de que yo pudiera responder. Me quedé sola en el mirador con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes, en las muñecas, en la garganta. Mi madre. Aquel hombre sabía algo sobre mi madre, y mi padre lo sabía, y por eso, quizás,
Me estaba entregando a él, no como un regalo, sino como un candado, para que la verdad, fuera la que fuera, quedara sellada dentro de un matrimonio donde el silencio tendría fuerza legal. La boda se celebró un sábado de octubre, en una hacienda a las afueras de la ciudad que pertenecía a la familia de Ignacio. Fue una ceremonia pequeña, casi íntima, lo cual me pareció una crueldad adicional. Las bodas grandes al menos tienen el ruido suficiente para disimular el dolor. En una boda pequeña, cada gesto se amplifica, cada palabra del oficiante resuena como un eco en una cueva, y los ojos de los pocos invitados se clavan en la novia con una atención que no deja espacio para esconderse. Yo llevaba un vestido color marfil que mi padre había mandado hacer sin consultarme, y mientras caminaba hacia el altar del brazo de ese mismo hombre que me estaba entregando como mercancía, sentí que cada paso me alejaba un poco más de la mujer que yo había sido y me acercaba a una desconocida cuyo futuro dependía de las decisiones de otros. Ignacio me esperaba al final del camino con traje oscuro y expresión indescifrable. Cuando tomó mi mano, la suya estaba tibia y firme, y apretó mis dedos con una suavidad que no esperaba, como si quisiera decirme algo que las palabras no podían contener. Después de la ceremonia hubo una cena, brindis, risas ajenas. Mi padre se acercó a mí solo una vez, me besó la frente y dijo, «Hiciste bien». Lo dijo como quien felicita a un empleado por cumplir una tarea, y yo tuve que morderme el interior de la mejilla para no llorar delante de todos. Esa noche, en la casa que ahora compartíamos, una residencia amplia y silenciosa en una colina rodeada de árboles, Ignacio me mostró mi habitación. Había preparado un cuarto para mí, separado del suyo, con libros en los estantes, flores frescas en la mesa de noche y una vista al jardín que en otras circunstancias me habría parecido hermosa. «No voy a pedirte nada que no quieras dar», dijo desde la puerta, con las manos en los bolsillos y la corbata ya aflojada. «Este matrimonio es un acuerdo, Renata, pero los acuerdos pueden tener reglas humanas». Lo miré con desconfianza, porque la amabilidad de un hombre poderoso siempre me ha parecido más peligrosa que su crueldad. «¿Y cuáles son tus reglas?» «Solo una, que me des tiempo. Lo que tengo que contarte no puede soltarse de golpe. Hay cosas que dichas demasiado rápido destruyen en vez de sanar. Me hablas de mi madre. Te hablo de todo lo que rodea a tu madre, y a tu padre, y a mí. ¿Qué tienes tú que ver con ella?» Él sostuvo mi mirada durante un instante que se hizo eterno, y luego dijo, «Más de lo que imaginas, pero menos de lo que tu padre te haría creer». Cerró la puerta con cuidado, y yo me quedé sentada al borde de la cama, en una casa ajena, casada con un extraño, sosteniendo el nombre de mi madre como una brasa entre las manos. Los primeros días en aquella casa fueron extraños, no por hostiles, sino por lo contrario. Ignacio mantenía una distancia respetuosa que a ratos me desconcertaba y a ratos me frustraba. Desayunábamos juntos en un comedor con ventanales que daban a un jardín impecable, y él leía el periódico, mientras yo tomaba café y lo estudiaba con la misma cautela con que se observa a un animal del que no se sabe si es manso o simplemente está esperando el momento adecuado para mostrar los dientes. Hablábamos poco, pero cuando hablábamos, sus palabras tenían una precisión que me obligaba a prestar atención. No era un hombre que desperdiciara frases. Cada cosa que decía parecía medida, pesada, elegida entre muchas opciones posibles, y eso me producía una mezcla de admiración y recelo. Una mañana, al pasar frente a su estudio, vi la puerta entreabierta y no pude resistir la tentación de mirar dentro. Era una habitación más pequeña de lo que esperaba, con paredes cubiertas de libros y un escritorio sobre el que se acumulaban carpetas, documentos, fotografías enmarcadas. Me acerqué al escritorio y mis ojos se detuvieron en una de las fotografías. Era una imagen en blanco y negro, ligeramente amarillenta por el tiempo, en la que aparecía una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa luminosa, sentada en una banca de parque con un vestido de flores. La reconocí de inmediato. Era mi madre. Pero no la madre que yo recordaba.
la mujer callada y algo triste de mis recuerdos de infancia, sino una versión anterior, más libre, más viva, como si la mujer de la fotografía y la que yo había conocido fueran dos personas distintas, separadas por algo que le había robado la luz. La conocí antes que tu padre. La voz de Ignacio me sobresaltó. Estaba de pie en la puerta, sin reproche en el rostro, solo observando mi reacción con esa calma suya que empezaba a parecerme menos un rasgo de carácter y más una armadura. ¿Cómo? Pregunté, y la palabra me salió rasposa. Estudiamos juntos, en la universidad hace muchos años. Ella estudiaba literatura y yo ingeniería, pero compartíamos un café cerca del campus donde nos encontrábamos casi todas las tardes. Me quedé mirándolo, tratando de encajar esa información en el rompecabezas que había sido mi vida. Mi madre, joven, en un café, con este hombre, antes de mi padre, antes de mí. Fueron... No terminé la pregunta. Él la completó por mí. Fuimos amigos, buenos amigos. Lo que hubo entre nosotros no tiene un nombre fácil, Renata. No fue lo que la gente llamaría un romance, pero tampoco fue solo amistad. Fue algo que existía en un lugar intermedio, algo que ninguno de los dos se atrevió a definir porque hacerlo habría significado enfrentar cosas para las que no estábamos preparados. Y luego apareció tu padre, con su ambición y su seguridad, y su manera de ocupar cada habitación en la que entraba. Y ella eligió. Lo eligió a él. Lo eligió a él, confirmó, y en su voz no hubo rencor, solo la resignación de quien ha tenido décadas para digerir una pérdida. Y yo me hice a un lado, como se hace cuando uno ama a alguien lo suficiente como para respetar su decisión, aunque duela. Esa palabra, amar, dicha por un hombre como él, con esa voz grave y esos ojos que parecían haber visto demasiado, me atravesó de una manera que no pude controlar. Sentí que algo se ablandaba dentro de mí, algo que había mantenido rígido y protegido desde la primera vez que mi padre mencionó el nombre de Ignacio Salcedo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunté. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? ¿Es por ella? Él se acercó al escritorio, recogió la fotografía con una delicadeza que me hizo pensar en la forma en que se toca algo sagrado, y la guardó en un cajón. Es por ella, sí, pero no de la manera que piensas. No me casé contigo para recuperar algo que perdí, Renata. Me casé contigo porque le hice una promesa. Y porque tu padre está usando esa promesa para atarme las manos. ¿Qué promesa? Todavía no, dijo, y levantó una mano antes de que yo pudiera protestar. No porque no quiera decírtelo, sino porque antes necesitas ver algo, algo que tengo guardado, y que cambiará la forma en que miras tu propia historia. Salió del estudio y me dejó sola con el eco de sus palabras y el cajón cerrado donde había guardado el rostro de mi madre. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, reconstruyendo cada conversación que había tenido con mi padre sobre mi madre, buscando grietas en sus versiones, inconsistencias que antes había atribuido al dolor, pero que ahora empezaban a parecerme algo más deliberado. Mi padre siempre había hablado de la partida de mi madre como una traición. Ella nos abandonó, ella eligió irse, ella no nos quiso lo suficiente. Y yo, a los 14 años, hambrienta de explicaciones y desesperada por conservar al menos a un padre que me quisiera, había aceptado esa versión sin cuestionarla. Había convertido a mi madre en la villana de mi historia porque era más fácil odiarla que enfrentar la posibilidad de que la verdad fuera más compleja, más oscura, más injusta de lo que un corazón adolescente podía soportar. Pasaron 2 semanas antes de que Ignacio volviera a tocar el tema. En ese tiempo nuestra convivencia adquirió una rutina extraña, pero no desagradable. Él se levantaba temprano y trabajaba en su estudio hasta media mañana. Luego salía a reuniones y volvía por la tarde. Yo exploraba la casa, leía en la biblioteca, caminaba por el jardín y poco a poco fui descubriendo los rincones de una vida que, aunque impuesta, tenía una textura que me sorprendía. La casa de Ignacio no era ostentosa. Era elegante de una manera sobria,
con muebles de madera oscura y alfombras que amortiguaban los pasos, como si el lugar entero estuviera diseñado para proteger el silencio. Una tarde lo encontré en la biblioteca, sentado en un sillón de cuero con un libro abierto sobre las rodillas que claramente no estaba leyendo. Me miró cuando entré y señaló el sillón frente al suyo. «Siéntate, Renata. Es hora». Obedecí, no por sumisión sino por necesidad. Llevaba semanas esperando ese momento, alimentándome de fragmentos y suposiciones, y la ansiedad se había convertido en un dolor físico que me apretaba el estómago cada noche. Él sacó de debajo del libro una carpeta de cuero marrón, gastada en los bordes, con un cierre de broche que parecía no haberse abierto en mucho tiempo. La colocó sobre la mesa que nos separaba y la empujó suavemente hacia mí. «Esto me lo dio tu madre», dijo, «la última vez que la vi, 3 días antes de desaparecer». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas a mano en una letra que reconocí al instante, la caligrafía de mi madre. Esas letras inclinadas y algo apretadas que yo recordaba de las notas que me dejaba en la lonchera cuando era niña, de los márgenes de los libros que leía, de la lista de compras que pegaba en la puerta de la nevera con un imán en forma de girasol. Tomé la primera carta y empecé a leer. Estaba fechada 7 meses antes de su desaparición. «Ignacio, no sé si algún día tendrás que usar esto, pero necesito que alguien sepa la verdad. Arturo no es quien crees. No es quien nadie cree. Lo que hizo no fue solo un error de negocios. Fue algo que involucra a personas que confiaron en él, personas que perdieron todo, y una mujer que murió porque él decidió que su silencio valía más que su vida. Tengo documentos. Los encontré en su caja fuerte hace 3 meses, cuando busqué los papeles del seguro médico de Renata. No puedo decirte todo en esta carta porque tengo miedo de que la encuentre. Pero necesito que sepas que si algo me pasa, si desaparezco, si él dice que me fui por voluntad propia, no le creas. No le creas, Ignacio. Por favor». Levanté los ojos de la carta y miré a Ignacio, que me observaba con una expresión que ahora entendía mejor. No era frialdad, era contención. Era el esfuerzo brutal de un hombre que llevaba casi 2 décadas guardando esto y que sabía que cada palabra de esas cartas iba a destrozarme. «Mi padre», empecé, pero la voz se me quebró antes de terminar. «Lee las demás», dijo suavemente. «Necesitas leerlas todas». Y las leí, una por una, durante horas que se estiraron como días, mientras la luz de la tarde se apagaba al otro lado de la ventana y la biblioteca se llenaba de sombras que parecían materializarse desde las páginas. Mi madre contaba, con una claridad desgarradora, cómo había descubierto que mi padre había estado involucrado en una serie de operaciones ilegales a través de su empresa textil, lavado de dinero, falsificación de documentos de exportación, sobornos a funcionarios. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la historia de una mujer llamada Lucía Estrada, contadora de la empresa, que había descubierto las irregularidades y había amenazado con denunciarlas. Según las cartas de mi madre, Lucía Estrada había muerto en un accidente de tránsito que las autoridades nunca investigaron adecuadamente, y mi madre había encontrado en la caja fuerte de mi padre documentos que sugerían que ese accidente no había sido tal. «Él sabe que sé», escribió mi madre en la última carta, fechada apenas 2 días antes de su desaparición. «Me lo dijo anoche, no con palabras. Arturo nunca dice las cosas con palabras. Me lo dijo con la manera en que me miró durante la cena, con la forma en que cerró la puerta con llave cuando nos acostamos, con el tono que usó al preguntarme si había tocado su escritorio. Tengo miedo, Ignacio, pero más que miedo tengo rabia. Rabia de haber sido tan ciega, de haber elegido la seguridad sobre la verdad, de haber criado a mi hija en una casa construida sobre mentiras. Si me voy, si me obligan a irme, cuídala. No ahora, porque sería sospechoso, pero cuando sea el momento, cuando ella sea lo bastante fuerte para saber quién es realmente su padre, cuídala por mí. Cerré la carpeta y el silencio que siguió fue el más denso que esté experimentado en mi vida.
No era ausencia de sonido. Era presencia de todo lo que esas cartas significaban, que mi madre no me había abandonado, que mi padre la había obligado a irse, o algo peor, que el hombre sentado frente a mí había esperado casi 20 años para cumplir una promesa hecha a una mujer que tal vez ya no existía. ¿Por qué esperaste tanto?, pregunté, y mi voz sonó como la de otra persona, como si algo dentro de mí se hubiera desplazado, y la mujer que ahora hablaba fuera una versión recién nacida, desnuda, sin las capas de mentira con las que me había vestido durante toda mi vida adulta. Porque tu padre es un hombre peligroso, Renata, y porque necesitaba acercarme a ti de una manera que él no pudiera impedir. Cuando me ofreció el matrimonio, entendí que era su forma de controlarme. Teniéndote cerca de mí, podía vigilarnos a ambos, pero también entendí que era mi oportunidad. ¿Tu oportunidad de qué? De darte la verdad y de protegerte de lo que viene después de conocerla. Me puse de pie porque necesitaba moverme. Necesitaba sentir que mi cuerpo seguía respondiendo a mis órdenes en un mundo que acababa de inclinarse de manera irreversible. Caminé hasta la ventana y miré el jardín, que ya estaba completamente oscuro, y mi reflejo en el cristal me devolvió la imagen de una mujer que no reconocí. Pálida, con los ojos enormes, con una expresión que estaba a medio camino entre el horror y algo que, con vergüenza, identifiqué como alivio. Porque en algún rincón terrible y honesto de mi corazón, siempre había sabido que la versión de mi padre no era cierta. Siempre había sentido que mi madre no era la mujer fría y egoísta que él describía. Y ahora, por fin, alguien me estaba diciendo que tenía razón. Que mi instinto de hija había visto lo que mi mente asustada se negaba a confirmar. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Leí las cartas una y otra vez hasta que las palabras de mi madre se grabaron en mi memoria como cicatrices. Ignacio me daba espacio. Aparecía solo cuando yo lo buscaba. Respondía mis preguntas con paciencia y una honestidad que a veces me dolía más que la mentira. Me contó cómo había recibido la carpeta. Mi madre se la había entregado en persona, en ese mismo café donde se conocieron tantos años atrás, durante un encuentro breve y nervioso que él describió como la última vez que vio luz en los ojos de ella. Me contó cómo, después de la desaparición de mi madre, había intentado investigar por su cuenta, contratando a un abogado y luego a un detective privado. Pero cada pista se cerraba en un callejón sin salida, como si alguien se hubiera encargado de borrar cada huella. Me contó cómo mi padre, al enterarse de sus investigaciones, porque Arturo Mendoza siempre se enteraba de todo, lo había confrontado con una frialdad que Ignacio describió como la cosa más aterradora que había presenciado. No me amenazó directamente, dijo una noche, mientras cenábamos en un silencio que poco a poco se había vuelto menos incómodo y más necesario, como el silencio entre dos personas que comparten un peso. Tu padre es demasiado inteligente para las amenazas directas. Lo que hizo fue ofrecerme un trato. Yo dejaba de investigar y él me incluía como socio en su expansión hacia el mercado internacional. Me dio a elegir entre la verdad y el poder. Y yo se detuvo. Y por primera vez vi algo que se parecía a la vergüenza cruzar su rostro. Elegiste el poder, dije sin acusación, porque a esas alturas ya había entendido que la culpa no era una línea recta, sino un laberinto en el que todos los involucrados habían tomado giros equivocados. Elegí esperar, corrigió. Me dije que aceptar el trato me permitiría estar cerca de él, conocer sus movimientos, encontrar el momento adecuado para actuar. Pero los años pasaron y el momento no llegaba, y cada día que pasaba, la culpa se hacía más pesada, hasta que tu padre, por razones que todavía no entiendo del todo, me ofreció tu mano. Quizás quería asegurarse de que nunca hablaras, dije. Si estás casado conmigo, cualquier cosa que reveles sobre él me afecta a mí también. Es una forma de hacerte cómplice. Ignacio me miró con una expresión que no supe leer. Eres más parecida a ella de lo que crees, dijo. Tu madre también veía las maniobras de tu padre antes de que él las completara.
Esa comparación me hizo llorar, y no me avergüenzo de decirlo. Lloré como no había llorado en años, como no me había permitido llorar desde los 14, porque llorar por mi madre significaba admitir que la extrañaba, y extrañarla significaba aceptar que me había importado, y aceptar eso significaba enfrentar el agujero que su ausencia había dejado en el centro exacto de mi existencia. Ignacio no intentó consolarme con palabras ni con gestos. Se quedó sentado frente a mí, en silencio, siendo testigo de mi dolor sin tratar de reducirlo ni explicarlo. Y esa presencia callada fue, paradójicamente, lo más reconfortante que alguien había hecho por mí en mucho tiempo. Una semana después encontré algo que cambió todo otra vez. Estaba en el estudio de Ignacio, buscando un bolígrafo en los cajones del escritorio, cuando mis dedos tocaron el fondo falso de uno de ellos. Lo levanté y debajo encontré un sobre blanco, sin nombre, sin dirección, sellado con cera roja que ya estaba resquebrajada. Dentro había una sola hoja, escrita no por mi madre sino por Ignacio. Era un borrador de carta, con tachaduras y correcciones, dirigida a mi padre. Y lo que decía me heló la sangre. Arturo, he cumplido mi parte. He guardado silencio durante años. He aceptado tus condiciones, tu sociedad, tu dinero. Pero no puedo seguir callando lo que hice aquella noche. Fui yo quien llevó a Amelia a la estación. Fui yo quien le entregó el pasaporte que tú mandaste hacer. Fui yo quien la vio subir al tren sin saber si volvería a verla. Tú me pediste que lo hiciera, y yo obedecí porque creí que era lo mejor para ella, que estaba salvándola de algo peor. Pero ahora sé que no la salvé. La desterré. La arranqué de su hija y la envié a un lugar del que no puede volver, porque tú te encargaste de que así fuera. No fue un accidente, Arturo. No fue una decisión libre. Fue un exilio, y yo fui tu instrumento. Las palabras se me desenfocaron. Tuve que leer el párrafo 3 veces antes de que su significado aterrizara en mi cuerpo como un golpe físico. Ignacio no solo sabía la verdad sobre mi madre, había participado en ella. Había sido él quien la llevó a la estación. Él, el hombre que decía haberla amado. El hombre que decía protegerme. Había sido cómplice de su desaparición. La carpeta con las cartas, las noches de conversación, la delicadeza con que me trataba. Todo adquirió un color distinto, más oscuro, más turbio. Ya no sabía si su amabilidad era genuina o si era el disfraz de una culpa que lo carcomía por dentro. Ya no sabía si me había contado la verdad para liberarme o para liberarse él. Cuando lo escuché llegar esa noche, lo esperé en el estudio con la carta en la mano y el corazón latiendo con una furia que me nublaba la visión. Él entró, me vio la carta, y su rostro se transformó de una manera que nunca olvidaré, no con miedo ni con cálculo, sino con algo que solo puedo describir como derrumbe, como si una estructura que había sostenido durante años se viniera abajo en un instante, dejando al descubierto los cimientos podridos sobre los que todo estaba construido. Puedo explicarlo, dijo, y por primera vez su voz no fue firme ni medida, fue la voz de un hombre desnudo. ¿Explicar qué? Le dije, y el temblor de mi voz era de rabia, no de debilidad. ¿Que la ayudaste a irse? ¿Que fuiste tú quien le abrió la puerta de la jaula para meterla en otra? ¿Que mientras yo crecía creyendo que mi madre no me quería, tú sabías exactamente dónde estaba y no me dijiste nada? No sabía dónde estaba, Renata. Esa es la verdad. Yo la llevé a la estación y le di el pasaporte. Pero después tu padre se encargó del resto. Me dijo que ella estaría segura, que viviría en otro país con una identidad nueva, que era la única forma de protegerla de las consecuencias de lo que había descubierto. Y yo le creí. Le creí porque la alternativa era pensar que le había hecho algo peor y esa idea me habría destruido. ¿Y eso te basta? ¿Creerle te basta? No, dijo, y dio un paso hacia mí que yo detuve con una mirada. No me basta. No me ha bastado ni un solo día desde entonces. Cada mañana me despierto con su nombre en la cabeza
Y cada noche me acuesto preguntándome si hice lo correcto o si fui el peor cobarde que ha existido. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no sé que soy tan culpable como tu padre, aunque de una manera distinta? Eres peor, le dije, y lo dije para herirlo, para que sintiera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Mi padre es un monstruo que actúa como monstruo. Tú eres un monstruo que actúa como hombre bueno, y eso es más imperdonable. Él cerró los ojos como si le hubiera dado una bofetada, y cuando los abrió, estaban húmedos. No lloró, pero la humedad estaba ahí, brillando bajo la luz del estudio como una confesión que las palabras no alcanzaban a hacer. Tienes razón, dijo, en todo. Tienes razón. Me fui del estudio y subí a mi habitación y cerré la puerta con llave, y me senté en el suelo igual que aquella primera noche en casa de mi padre, abrazándome las rodillas, temblando no de frío, sino de una soledad tan profunda que me pareció que el mundo entero se había vaciado y solo quedábamos yo y la verdad, mirándonos a los ojos sin que ninguna de las dos supiera qué hacer con la otra. Porque la verdad descubrí esa noche, no siempre libera. A veces la verdad es una demolición que te deja sin techo ni paredes, expuesta a una intemperie para la que no existe abrigo. Saber que mi madre no me había abandonado por elección debería haberme consolado, pero lo que sentía no era consuelo, sino una rabia nueva, más amplia, más devastadora, dirigida no solo hacia mi padre y hacia Ignacio, sino hacia el universo entero, hacia el sistema de hombres que deciden y mujeres que padecen, hacia la cobardía disfrazada de protección, hacia el silencio vestido de prudencia. Pasé 3 días sin hablar con Ignacio. Comía sola, caminaba sola, dormía apenas unas horas y me despertaba con el rostro de mi madre flotando detrás de mis párpados como una aparición que me pedía algo que yo todavía no sabía cómo dar. Al 4.º día, bajé al estudio y encontré la puerta abierta. Ignacio estaba sentado en el mismo sillón donde me había entregado las cartas, pero esta vez no tenía un libro ni una carpeta. Tenía entre las manos un teléfono celular y en la pantalla había una fotografía que me detuvo en seco. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño, sentada en un balcón con vista a un mar que no reconocí. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, la piel tostada por el sol y las manos sobre las rodillas con una quietud que hablaba de cansancio antiguo. Pero los ojos eran los de mi madre. La encontré, dijo Ignacio, sin levantar la vista de la pantalla. Hace 6 meses. Vive en una ciudad costera de Portugal, con un nombre que no es el suyo. Le mandé una carta a través de una persona de confianza. No me contestó. Mandé otra. Tampoco. A la tercera, respondió con una sola línea. Dile a mi hija que nunca dejé de amarla. El teléfono tembló en sus manos, o tal vez eran sus manos las que temblaban, y la imagen de mi madre, vieja, exiliada, viva, se distorsionó por un instante antes de volver a enfocarse. Yo me acerqué y le quité el teléfono de las manos con una suavidad que me sorprendió a mí misma, porque lo que sentía por dentro no era suave sino tumultuoso, una tormenta de emociones tan contradictorias que parecían anularse unas a otras. Alegría porque estaba viva, furia porque la habían desterrado, dolor porque había envejecido sin mí, ternura por esa línea breve y perfecta que contenía todo lo que necesitaba escuchar. Nunca dejé de amarla. Mi madre, diciendo a través de un océano y casi 2 décadas de silencio, la única frase que podía empezar a reparar lo que se había roto. Miré a Ignacio y lo vi como realmente era por primera vez, no como un héroe ni como un villano, sino como un hombre, atrapado entre su amor por una mujer y su cobardía ante otro hombre. Un ser humano que había cometido un error terrible y había pasado el resto de su vida intentando corregirlo de la única manera que sabía, que era quedarse cerca del daño y esperar el momento de enfrentarlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Lo de la fotografía, lo de haberla encontrado. Porque necesitabas leer las cartas primero. Necesitabas entender qué pasó antes de saber dónde está.
Si te hubiera dado la ubicación sin el contexto, habrías ido a buscarla sin saber qué preguntas hacer y ella merece que llegues con todas las preguntas correctas. Tú no decides qué necesito, ¿no? Pero puedo intentar no repetir el error de tu padre, que siempre decidió por ti sin darte la información para que decidieras sola. Nos miramos durante un largo momento en el que algo cambió entre nosotros, no de manera dramática ni cinematográfica, sino de esa forma silenciosa en que cambian las cosas verdaderas, como la marea que sube, sin que nadie la vea moverse, pero que al final lo cubre todo. Yo seguía furiosa con él, seguía sintiendo que su participación en el exilio de mi madre era una traición que quizás nunca podría perdonar del todo. Pero también entendía, con esa parte del corazón que ve más allá de la justicia simple, que aquel hombre había cargado un peso que lo había deformado por dentro, y que su manera de pedir perdón no era con palabras, sino con actos. Encontrarla, decírmelo, darme las herramientas para reconstruir lo que mi padre había destruido. Esa misma semana llamé a mi padre. No fui a verlo porque no confiaba en lo que haría si lo tenía enfrente. Lo llamé desde el estudio de Ignacio, con el altavoz encendido y la carpeta de cartas abierta sobre el escritorio como un escudo. Sé lo que hiciste, le dije cuando contestó, sin saludos ni preámbulos. Sé lo de mamá, sé lo de Lucía Estrada. Sé que la obligaste a irse y que usaste a Ignacio para hacerlo. Sé todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no fue un silencio de sorpresa, fue un silencio de cálculo. El silencio de un hombre que evalúa daños y busca la respuesta que minimice las consecuencias. Cuando habló, su voz fue la misma de siempre, controlada, sin fisuras, sin emoción. Tu madre era una amenaza para esta familia, Renata. Lo que encontró en mi caja fuerte podría habernos destruido a todos, a mí, a ti, a todo lo que tenemos. Hice lo que cualquier hombre habría hecho para proteger a los suyos. No me protejas a mí de ti mismo, papá. No uses mi nombre para justificar lo que hiciste. Eres una niña, dijo, y ese desprecio familiar me golpeó con menos fuerza de la que esperaba, como si las cartas de mi madre me hubieran dado un blindaje que antes no tenía. Eres una niña que no entiende cómo funciona el mundo. Entiendo perfectamente. Entiendo que mataste a una mujer, o al menos la dejaste morir. Entiendo que exiliaste a mi madre. Y entiendo que me vendiste a Ignacio para que él no hablara. Lo que no entiendo es cómo duermes por las noches, pero supongo que eso ya no es mi problema. Colgué antes de que pudiera responder, y el sonido del teléfono al terminar la llamada fue el sonido más definitivo que he escuchado, como una puerta que se cierra sabiendo que no se va a abrir otra vez. Ignacio, que había escuchado todo sin intervenir, se acercó y colocó una mano sobre mi hombro. Yo no me moví ni lo rechacé. Dejé que su mano estuviera ahí, tibia y pesada, como un ancla en medio de una tormenta que todavía no terminaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a ir a buscarla. ¿Quieres que te acompañe? Lo pensé durante un momento que se extendió como un hilo entre dos puntos distantes. Por un lado, la mujer que había sido antes de todo esto, la que habría dicho que no con la misma rigidez con que se defiende quien no sabe confiar. Por el otro, la mujer que estaba empezando a ser, la que comprendía que la confianza no se construye sobre la perfección del otro, sino sobre la aceptación de sus fallas. Sí, dije, quiero que vengas, pero no como mi esposo, ni como el socio de mi padre, ni siquiera como el hombre que amó a mi madre. Quiero que vengas como la persona que me dijo la verdad cuando todos los demás me mintieron. Él asintió, y en ese gesto hubo algo que se parecía a la gratitud, pero más hondo, como si yo le hubiera dado permiso para ser, por primera vez en mucho tiempo, simplemente un hombre que intenta hacer lo correcto. Viajamos a Portugal una semana después. El vuelo fue largo y silencioso, y yo pasé la mayor parte del trayecto mirando por la ventanilla, viendo las nubes como un paisaje intermedio entre la vida que dejaba atrás y la que todavía no existía. Ignacio leyó a mi lado sin hablarme, respetando mi necesidad de silencio con una intuición que agradecí sin decirlo.
La ciudad donde vivía mi madre era un lugar pequeño y luminoso, con calles empedradas que bajaban hacia el mar y casas de colores deslavados por la sal y el tiempo. Encontramos su dirección gracias a los contactos de Ignacio, y cuando el taxi se detuvo frente a un edificio de 3 pisos con un balcón cubierto de bugambilias, sentí que el corazón se me detenía. Subimos las escaleras despacio. Ignacio iba detrás de mí, no guiándome sino acompañándome, y esa diferencia me importó más de lo que puedo expresar. Llegué a la puerta del 3er piso y toqué con los nudillos, porque no había timbre, y el sonido de mi mano contra la madera fue tan frágil y tan enorme al mismo tiempo que me pareció que estaba tocando no una puerta sino la membrana que separaba 2 versiones de mi vida, la de antes y la de después. Se abrió la puerta y ahí estaba ella, mi madre, más vieja de lo que la recordaba, más pequeña, con el cabello blanco y las manos nudosas y una expresión que, al verme, se descompuso de una manera que no tenía nada que ver con la tristeza y todo que ver con algo más grande, algo para lo que no existe palabra, porque las palabras fueron inventadas por personas que no han pasado 18 años separadas de su hija. Renata, dijo, y mi nombre en su boca fue como escuchar una melodía que creí olvidada y que resultó haber estado sonando siempre, en algún lugar debajo del ruido de todo lo demás. No sé quién se movió primero. Solo sé que de pronto estábamos abrazadas en el umbral de esa puerta, y ella olía a sal y a jabón de lavanda, y sus brazos me rodeaban con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil, como si estuviera usando cada gramo de energía que le quedaba para decirme con ese abrazo todo lo que no pudo decirme en casi 2 décadas. Lloramos. Lloramos mucho y durante mucho tiempo, y cuando por fin nos separamos lo suficiente para mirarnos, ella me tomó la cara entre las manos y me examinó con una atención feroz, memorizando cada línea, cada cambio, cada año que se había perdido. «Eres hermosa», dijo. «Eres tan hermosa que me duele». Entramos a su apartamento, que era pequeño y austero pero lleno de luz, con libros apilados en cada superficie y una vista al mar que entraba por las ventanas como una presencia viva. Ignacio se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar hasta que mi madre lo miró y asintió con la cabeza. Y en ese gesto hubo una historia completa. Perdón, reproche, reconocimiento, todo comprimido en un solo movimiento. Hablamos durante horas. Mi madre me contó su versión de los hechos con una calma que debió haberle costado años construir. Me contó cómo mi padre la había confrontado la noche que ella le reveló lo que había encontrado, cómo le había dado un ultimátum, irse en silencio o enfrentar consecuencias que involucrarían no solo a ella sino a mí, cómo había elegido el exilio porque la alternativa era un escándalo que, según mi padre, me destruiría. «Usó tu nombre como arma», dijo mi madre, y en su voz hubo una amargura que no intentó disimular. Me dijo que si hablaba, te quitaría todo, la casa, la escuela, el futuro. Me dijo que me haría pasar por loca y que ningún juez me daría tu custodia. Y yo le creí, Renata, porque lo conocía lo suficiente para saber que era capaz de cumplir cada una de esas amenazas. «¿Y nunca intentaste volver?» «Cada día», dijo, y su voz se quebró por primera vez. «Cada día de estos 18 años pensé en volver, pero tu padre se encargó de que no pudiera. El pasaporte que me dieron era falso, y cuando intenté sacar uno real, me di cuenta de que mi identidad había sido borrada de los registros. Para el mundo, Amelia Carrasco dejó de existir la noche que salí de esa estación. Me convertí en una mujer sin nombre, sin país, sin hija». Miré a Ignacio, que estaba sentado en una silla junto a la ventana, con la mirada fija en el suelo y las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «Tú sabías esto», le dije, y no fue una pregunta. «No todo», respondió. «Sabía que tu padre le había dado un pasaporte falso. No sabía que había borrado su identidad. Eso lo descubrí después cuando ya era demasiado tarde,
cuando ya era su socio y estaba atrapado en la misma red que ella. Mi madre lo miró entonces con una expresión que contenía tantas capas que me habría llevado años despegarlas todas. Ignacio hizo lo que pudo, dijo, y esas palabras, viniendo de ella, tuvieron un peso que ninguna otra persona podría haberles dado. No lo suficiente, pero lo que pudo, y al final te trajo hasta mí. Eso vale más que cualquier disculpa. Nos quedamos 3 días en esa ciudad. 3 días que fueron como vivir dentro de un sueño del que temía despertar. Mi madre y yo caminamos por las calles empedradas. Nos sentamos en cafés con vista al mar, compartimos silencios que no necesitaban llenarse y conversaciones que brotaban como agua de un manantial que ha estado tapado demasiado tiempo. Me habló de su vida en Portugal, los trabajos pequeños, las noches de soledad, los libros que leía para no enloquecer, las cartas que me escribía y nunca enviaba porque no tenía a dónde enviarlas. Me habló de cómo había aprendido a vivir con la ausencia como compañera constante, de cómo mi recuerdo era a la vez su mayor consuelo y su mayor tormento, de cómo había empezado a escribir una novela, me dijo, que no era más que una carta larga dirigida a mí, disfrazada de ficción para que el dolor fuera soportable. Ignacio, durante esos 3 días, se mantuvo al margen con una discreción que agradecí. Salía temprano y volvía tarde, dejándonos a mi madre y a mí el espacio que necesitábamos, pero en las noches cuando mi madre se retiraba a dormir, él y yo nos sentábamos en el balcón del pequeño hotel donde nos hospedábamos y hablábamos en voz baja mientras el sonido del mar llenaba los huecos entre nuestras palabras. Fue en una de esas noches cuando le dije lo que había estado pensando desde que llegamos. Voy a denunciar a mi padre. Él no pareció sorprendido. Lo sé. ¿Vas a intentar impedirlo? No. Puede afectarte a ti también. Si se investiga todo tu participación, lo sé, repitió. Y estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Debí haberlo hecho hace años, Renata. Debí haber hablado cuando todavía importaba. No lo hice por cobardía. Y la cobardía es una deuda que tarde o temprano hay que pagar. Lo miré bajo la luz tenue del balcón, con el mar rugiendo debajo de nosotros como un eco de todo lo que habíamos atravesado, y sentí algo que no esperaba sentir. No amor, era demasiado pronto y demasiado complicado para eso, pero sí un respeto nuevo, limpio, como el que se siente ante alguien que por fin deja de esconderse detrás de sus propias excusas y se para frente a la verdad, con las manos abiertas y el pecho descubierto. No sé qué va a pasar con nosotros, le dije, porque la honestidad era lo único que me quedaba y lo único que estaba dispuesta a ofrecer. No sé si este matrimonio puede ser algo real o si siempre será el resultado de un chantaje. No sé si puedo perdonarte del todo. No sé muchas cosas. Yo tampoco, dijo, pero sé una cosa. Lo que sea que construyamos a partir de aquí, si es que construimos algo, será sobre la verdad. Y la verdad es un cimiento más sólido que cualquier mentira, aunque duela más. Volvimos a casa una semana después. Mi madre se quedó en Portugal. No porque no quisiera volver, sino porque necesitaba tiempo para decidir si estaba lista para enfrentar el mundo del que la habían arrancado. Le prometí que volvería, que la visitaría cada mes, que trabajaría para devolverle su identidad y su derecho a existir bajo su propio nombre. Y ella me tomó las manos y me dijo, no tengas prisa, hija, ya nos encontramos. Lo demás puede esperar. Inicié el proceso legal contra mi padre con la ayuda de un abogado que Ignacio me recomendó, un hombre discreto y tenaz que examinó las cartas y los documentos y me dijo con gravedad que había material suficiente para abrir una investigación seria. No fue fácil, no fue rápido. Hubo meses de declaraciones, de audiencias, de noches en que la duda me asaltaba y me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al destruir al hombre que, pese a todo, me había criado. Pero cada vez que la duda aparecía, yo recordaba la voz de mi madre diciendo, usó tu nombre como arma, y la duda se disolvía como sal en agua caliente. Mi padre fue procesado. No iré a los detalles porque no me pertenecen a mí sola.
Pero diré que la justicia, cuando finalmente llegó, no tuvo el sabor triunfante que yo esperaba. Fue un sabor agridulce, como el de un fruto que ha madurado demasiado tiempo en la rama, y que al morderlo tiene la dulzura mezclada con algo que se parece a la descomposición. Mi padre no se derrumbó, no pidió perdón. Enfrentó todo con la misma frialdad con que había vivido, y esa consistencia me resultó más triste que cualquier arrepentimiento habría sido, porque confirmó lo que yo había intuido siempre, que para Arturo Mendoza las personas nunca fueron personas, solo piezas en un tablero que él creía controlar. Ignacio declaró como testigo. Confesó su participación en la salida de mi madre y aceptó las consecuencias, que incluyeron una sanción legal menor, pero una condena social que le costó contratos, amistades y la reputación que había construido durante décadas. No se quejó, no buscó compasión, y cuando le preguntaron en el tribunal por qué había guardado silencio durante tantos años, dijo algo que se me quedó grabado con la precisión de un bisturí. ¿Por qué tenía más miedo de perder lo que tenía que de vivir con lo que sabía? Y esa es la forma más común y más cobarde de traición, la que se comete por comodidad. Pasaron meses. El juicio terminó. Las heridas empezaron a cerrarse con esa lentitud exasperante que tienen las heridas verdaderas, y la vida en la casa de la colina adquirió una textura nueva, todavía frágil, pero ya no hostil. Ignacio y yo aprendimos a convivir no como esposos en el sentido tradicional, sino como dos personas que comparten una historia demasiado grande para cargarla solos. Había tardes en que la tensión entre nosotros se volvía casi tangible. No la tensión del conflicto, sino otra más sutil, más cálida, la que surge cuando dos personas se conocen lo suficiente como para saber qué hay detrás de cada silencio, pero todavía no se atreven a cruzar la distancia que las separa. No sé si lo que creció entre nosotros puede llamarse amor. No me atrevo a usar esa palabra con la ligereza con que la usa el mundo, porque lo que yo sentía por Ignacio Salcedo era demasiado complejo, demasiado lleno de capas y contradicciones, demasiado teñido de dolor compartido como para caber en un solo término. Era gratitud y resentimiento al mismo tiempo. Era admiración y decepción. Era la certeza de que aquel hombre había cometido errores imperdonables y la comprensión de que, al final, había elegido pagar por ellos con una honestidad que pocos tienen. Mi madre volvió un año después, no a la casa de mi padre, eso jamás, sino a un departamento pequeño y luminoso que yo le busqué en la ciudad, cerca del parque donde solía llevarme a jugar cuando yo era niña. La acompañé el día que recibió su nueva identificación, el documento que le devolvía su nombre y su existencia legal. Y cuando lo sostuvo entre las manos y leyó Amelia Carrasco, impreso en letras oficiales, se rió con una risa que era mitad alegría y mitad incredulidad, como si no pudiera creer que algo tan pequeño como un pedazo de papel pudiera devolverle lo que le habían quitado. A veces en las noches yo me sentaba en el balcón de la casa de la colina y miraba las luces de la ciudad abajo y pensaba en todo lo que había pasado, en la cadena de decisiones y traiciones y silencios que me habían traído hasta ese punto, y me preguntaba si existía un momento preciso en que todo podría haber sido diferente. ¿Habría bastado con que mi madre hablara antes? ¿Con que Ignacio se negara a llevarla en la estación? ¿Con que mi padre fuera un hombre distinto, capaz de amar sin controlar, de proteger sin destruir? No lo sé. Y he aprendido, con el tiempo y con el dolor, que las preguntas más importantes no son las que tienen respuesta, sino las que nos obligan a mirar hacia adentro y decidir quiénes queremos ser a partir de lo que hemos vivido. Yo decidí ser la mujer que busca la verdad, aunque duela, que perdona no por debilidad, sino por elección, que ama con los ojos abiertos sabiendo que el amor real no es un cuento limpio, sino una historia llena de manchas que uno elige aceptar. Una noche, Ignacio se sentó a mi lado en el balcón sin decir nada. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo, mirando las mismas luces, respirando el mismo aire, y en algún momento su mano encontró la mía sobre el reposabrazos y la sostuvo con esa suavidad que yo había aprendido a reconocer como su manera de decir
lo que no podía poner en palabras. No le retiré la mano, no porque hubiera olvidado lo que hizo, sino porque había decidido que el pasado no iba a gobernar cada uno de mis gestos futuros. Había decidido que la mujer que yo era ahora, la que había encontrado a su madre, enfrentado a su padre, atravesado el fuego de una verdad que pudo haberla destruido, era lo bastante fuerte como para elegir qué hacer con el dolor en vez de dejar que el dolor eligiera por ella. Ignacio, dije sin mirarlo, dime, no sé si algún día voy a poder quererte sin reservas. No sé si lo que siento por ti es amor, o es costumbre, o es simplemente la gratitud de quien ha sido rescatada de una mentira. Pero sé que no quiero que te vayas. Él apretó mi mano, apenas un poco, lo justo para que yo sintiera la presión, sin que fuera un gesto posesivo. No me voy a ir, dijo. A menos que tú me lo pidas. No te lo voy a pedir. Y nos quedamos así, en el balcón, con las manos unidas y el silencio alrededor. Dos personas imperfectas que habían encontrado en los escombros de una historia rota algo que se parecía, tímidamente, a un comienzo. No era un final feliz. Los finales felices son para las historias que no han tocado fondo, para las que no saben lo que es perder una madre y encontrarla convertida en una desconocida con canas, para las que no han visto a un padre transformarse en un extraño ante los ojos de un tribunal. Lo que yo tenía era otra cosa. Era un final honesto, con bordes ásperos y grietas visibles, pero sostenido por una verdad que, aunque había llegado tarde y había dolido como nada en el mundo, me había devuelto algo que creí perdido para siempre. No a mi madre, no a Ignacio. No la justicia ni la paz ni ninguna de esas palabras grandes que suenan bien en los discursos. Lo que me devolvió la verdad fue algo más pequeño y más valioso. Me devolvió a mí misma, a la mujer que siempre fui debajo de las mentiras de otros, la que sobrevivió no porque fuera fuerte, sino porque se negó, incluso en los momentos más oscuros, a dejar de buscar. Mi madre me dijo una vez, durante una de nuestras tardes en el parque de su nuevo barrio, que las mujeres de nuestra familia tienen una maldición y una bendición. Sentimos demasiado. Es una maldición porque el mundo no está hecho para quienes sienten tanto, dijo. Pero es una bendición porque sentir es la única prueba verdadera de que estamos vivas. Yo la escuché y no respondí, porque algunas verdades no necesitan respuesta. Solo necesitan que alguien las reciba en silencio y las guarde en el lugar exacto del pecho donde las cosas importantes van a vivir. Y ahí las guardo. Junto a las cartas de mi madre, junto al recuerdo de aquella noche en el balcón, junto a la certeza frágil y luminosa de que, después de todo lo que me quitaron, lo que decidí conservar fue la capacidad de sentir, aunque doliera, aunque ardiera, aunque el precio fuera vivir con el corazón eternamente expuesto, como una herida que eligió no cerrarse del todo para recordarme, cada día, que seguía latiendo.